Muy buenas noches tengan todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un episodio más del Fantasma de Prospect Park de Albo Aguasola, la radionovela que ha conmocionado el corazón de todos los venezolanos. Este capítulo 14 lleva por nombre El rostro de la ambición, así que no se lo pueden perder. También quiero invitarles el próximo sábado a las 8 de la mañana con Nailé Rodríguez y José Miguel Navas por acá, por Cima 92.9 FM, otra emisión más desde las 8 de la mañana del Fantasma de Prospect Park Radio. Pero también a todos los amigos que estén pendientes porque estamos en la versión del Fantasma de Prospect Park Radio en la ciudad de Valle de la Pascua por Radio Enlace 860 AM, miércoles y viernes, 6 de la tarde, con Rafael Lito Silveira y Alfonso Mejías. Y en Caracas, por Sintonía 1420 AM, los martes a las 5 de la tarde y los miércoles a las 9 de la noche, con Minerva Reyes y Richard Sabogal. Así que ya lo saben, las distintas versiones del Fantasma de Prospect Park Radio están para ustedes, queridos oyentes, para cautivarlos, emocionarlos y llevarles las buenas noticias y las buenas informaciones del mundo literario, la cultura, el cine y el arte, y todo lo referente a nuestro autor Albo Aguasola y el Fantasma de Prospect Park. Capítulo 14. El rostro de la ambición. Enfurecido y humillado por los maltratos del fantasma, se fue al día siguiente a saldar cuentas con el asesino y a poner las cosas de una vez por todas en su lugar, con el único afán de reclamar su tesoro e irse lejos de ese tortuoso escenario que ya le empezaba a repugnar. Iba molesto por lo que consideraba un abuso excesivo de su verdugo, ya que cada vez le agregaba exigencias nuevas a su empresa, haciendo de aquella comedia una historia grotesca sin un dadivoso final, pero no se atrevía a reflexionar del todo sobre el caso por miedo de que el malvado e implacable espíritu estuviese cerca y le adivinase los pensamientos, como otras veces ya lo había hecho. Lo que ignoraba era que si bien el fantasma tenía la capacidad de interceptar lo que sucedía en un radio de 1 kilómetro a su redonda, más allá de esa distancia, sus facultades se diluían como el azúcar en el agua. Lo último que le había pedido era que buscase un manuscrito que le perteneció en vida y que estaba en poder de su asesino. Este contenía 148 versos y 37 sonetos de amor de su autoría, más algunos madrigales y elegías, en los que solía declararle su pasión a su finada amante, y que pensaba hacer publicar con el mismo Onelio, usando para dicho fin gran parte del tesoro descubierto y que días antes le había prometido a su ambicioso esclavo. Así que era de entender el malestar que se gestaba en el interior de este último, al ver que parte de su fortuna debía ser invertida en semejantes tonterías. Por eso, mientras avanzaba, se preguntaba por qué no renunciaba a todo de una vez. Era muy fácil, ahora que estaba tan lejos del parque, separarse del sendero y regresar a su casa, dejando aquello olvidado para siempre. Sí, pero ¿dejar pasar la oportunidad de ser rico? ¿Estaba dispuesto a eso? ¿En verdad era lo que quería? ¿Y si en vez de estar ideando disparates no pensaba mejor las cosas? Después de todo, el dinero siempre había sido importante en la vida. En su nombre se habían construido y destruido los más grandes imperios que conoció el mundo. El deseo de ser rico lo trastornaba. Sí, eso era. Seguramente estaba tomando las cosas muy a la ligera. Convenía calmarse un poco y analizar con sapiencia y sobriedad todos los pormenores bajo el influjo del aire fresco de la noche.
pues podría suceder que en el futuro, en una turbulenta vereda, del destino se encontrase en un gran apuro, y ese dinero pudiese serle de gran provecho. La cosa estaba en saber cómo convencer a la conciencia, pues mientras caminaba, a veces titubeante, a rato seguro, libraba una gran batalla en torno a las virtudes y los prejuicios de la naturaleza humana. Así que hizo un alto en su camino, buscando meditar sobre la acuciante situación que le embargaba, y se metió en un café ubicado en una de las callecitas de Park Slope. Pidió un capuchino y lo acompañó con un bizcocho genovés. Luego se sentó frente a la ventana y, apaciguando un poco su acelerado ritmo, trató de entrar en paz con su interior, mientras se entretenía y dejaba pasar el tiempo mirando a los apurados transeúntes. Una vez sosegado y con los codos sobre la mesa, entró de lleno en una serie de pensamientos, donde a veces se ponía del lado de la razón y en otras ocasiones fustigaba cruelmente su intelecto, buscando convencerse de que las ideas macabras que bullían en su interior no eran del todo malas. Lo primero que pensó era que no había que preocuparse por si se era muy malo o muy bueno, pues a ambas circunstancias nos conduciría la vida y consumiendo nuestro ciclo en este mundo. Al final quizás nos recordarían por una desgracia del pasado y no por la más pura y casta de las bondades, que los hombres de hoy en día nacían con cierta dosis de maldad, de la cual no se avergonzaban, y la sociedad era en el fondo la única culpable de todo lo que se encontraba en ella, pues seducía a la posteridad solapadamente, como una débil langosta que con nostalgia lambe su espiga para asegurar su subsistencia, que mientras los hombres mueren, la sociedad perdura y avanza a pasos increíbles, perfeccionando todo lo necesario para hacerse cada vez más invulnerable y soberana, soberbia y descarada, sin preocuparse jamás por los humanos, sabiendo que si por una u otra circunstancia en algún momento se viese en peligro de fenecer, cuando más vencida estuviese llegarían hombres nuevos y más evolucionados para permitir a través de los siglos que todo siga floreciendo del modo que estaba establecido. Que los hombres no hacían lo suficiente por crecer, pues incluso el que estaba más arriba pudo haber estado más alto todavía, de no haber llegado a un punto en que vio rebosado su conformismo, y que para ello no había más que analizar con detenimiento la parábola del hombre sentado en África, la cual indica que si se encuentra sentado en ese territorio es por ser un individuo de pocos valores, un hombre sin conocimientos ni ambiciones, pues de otro modo estaría sentado en París o en alguna otra gran metrópolis del primer mundo, con la mente y los ojos abiertos ante un gran abanico de posibilidades donde pudiesen salir a flote sus capacidades. Que el estar un hombre sentado en África era un acto de desacato y de desidia ante el crecimiento evolutivo y existencial de las almas que, transportándose en el tiempo y en el espacio, aspiran conquistar con sus risas y sus querencias las imposibles cumbres de la eternidad. Quizás un aborigen que, oculto bajo la sombra de alguna Amazonia, mira al mundo con indiferencia o desconcierto y aprieta su lanza temeroso y listo para atacar al primero que se le acerque y ose aguijonearlo mientras espera de la sabia naturaleza algún favor, quizás un fruto que calme su hambre o la bendición de algún totén deforme y desconocido para el mundo civilizado, que a base de hojas, humos y brebajes aplaque sus espíritus. Que un hombre sentado en París, aún sin serlo, pasa por un gran caballero, un sibarita quizás, un científico o el más exquisito de los poetas, puesto que los grandes escenarios hacen parecer también cultos y superiores a quienes en su lecho se cobijen. Que la aparición del hombre fue un accidente fortuito de la naturaleza del cual Dios no tenía conocimiento y por lo tanto no debía esperarse nada de él, y que el Homo sapiens, como muchas otras especies, no era más que una bacteria a la que se le permitió crecer. De este modo nos damos cuenta que en el fondo Onelio no era más que un hombre saturado de odios, que en medio de sus arrebatos era capaz de cuestionar hasta su propia naturaleza, accionando para ello el poderoso aparato bélico y destructivo de los prejuicios, los cuales no hacen más que
soliviantar el caos y el resentimiento acumulado dentro de una vida mezquina que no tuvo nunca la oportunidad de expandirse ni de preocuparse un poco de sabiduría suprema para beneficio de su propia estabilidad emocional y creativa. Nos encontramos aquí con un ser distinto al que creímos conocer al inicio de esta historia. O bien pudo ser que en eso tuvo mucho que ver el irascible espectro, el cual, superándolo en astucia, logró también introducirlo en una guerra psicológica donde sus capacidades de ultratumba se impusieron y chamuscaron en el interior del pobre individuo la poca virtud que contenía. ¿O pudo el fantasma poseer la inteligencia suficiente para convencerlo de que todo aquello que una mente lúcida y cuerda hubiese negado era verdad, espoleando ladinamente para ello su imperativo categórico hasta trastornarlo y lograr que penetrara en los cauces más severos y exigentes de la moral objetiva, la cual surge después de enfrascarse y saber salir vencedora en una aguerrida lucha contra las pasiones desatadas, hasta conquistar los lauros de la razón pura, y donde por supuesto Onelio, al no tener esos conocimientos, no haría más que trastabillar hasta salir confuso y abollado, lo cual aprovecharía el fantasma para hacer de su víctima un zombi que obrara en beneficio suyo y sacudiera con maldad los límites humanos del entendimiento, convirtiéndolo incluso en el hombre capaz de tomar venganza, asesinando a quien su vida cercenó. Todo esto era posible, ya que Onelio, desde el momento en que sucumbió al amor del oro, no hizo más que demostrar una debilidad humana que el astuto espectro supo capitalizar en su favor, aprovechándose no solo de esa codicia, sino también de ciertas carencias intelectuales que en la torpe forma de responder demostraba Onelio y que le hacían actuar con pensamientos arcaicos e inoperantes que solo lo conducían a vericuetos impensados, donde su inteligencia se veía superada por circunstancias extrañas, hijas de las desgracias y de las más impensadas de las codicias. Cualquiera que fuese la razón que causó en Onelio este gran cambio, por supuesto no la sabemos. Pero bien, considerando que es la codicia una especie de diosa perversa que, dislocando los sentidos y nublando en el hombre los principios, arrastra tras de sí un torbellino aniquilante que causa escozor, envidia y odio entre los seres, nada extraño tenía que quisiese apoderarse ahora de una fortuna que no le correspondía, ni genuina ni honradamente, y que esa fuese la razón de su raro comportamiento. Pero cuando ya estaba por levantarse e ir de lleno al escenario de los hechos, lo volvía a sacudir con benevolencia. Su parte objetiva y amparándose en la moral, le detenía y le juzgaba, condenándole al escarnio y expulsándolo del paraíso donde solo moraban los seres limpios de almas y transparentes en el amor fecundo. Entonces pedía otro café y comenzaba de nuevo un sigiloso escrutinio, esta vez tratando de ser honesto al principio, pero sucumbiendo al final ante las tentaciones codiciosas del pecado, y volvía a cuestionar sus actos, deseando en ese momento ser otro y maldiciendo la hora en que vino a toparse con el fantasma. En una parte mística de su meditación, se vio caminando por un sinuoso sendero, cargando todo el peso de su oro. A cada paso se moría de sed. A lo lejos escuchaba las maldiciones del fantasma, que le perseguían como un parcho poroso, que se negaba a dejarle ir. Cuando quería comer y beber, entraba en las posadas del camino, y nadie recibía su oro. Los aldeanos le miraban con desprecio y cuestionaban su actitud, así que se veía forzado a marchar de nuevo. La tierra era como un furúnculo que lentamente se calentaba y llenaba al mundo de explosiones y de vapores insoportables. Él, no queriendo abandonar su oro, seguía adelante sin conocer a dónde iba. El sol, que hasta entonces se había mantenido indulgente, de pronto se desprendió del cielo, abovedado, donde estaba, y empezó a hundirse con furia en un pantano, donde le parecía a nuestro espolique
que el inmenso dios sería devorado sin conmiseración por hambrientas fieras descomunales que en medio del lodo danzaban sin cesar en espera de alguna víctima que aplacara sus gazuzas. Entonces, al ver que el terreno que pisaba no era afable, quiso soltar su oro y huir. Pero ya era tarde. Ahora todo él era de oro. La avaricia lo absorbió, tanto que lo había transformado en objeto de aquello que ambicionaba. Como no podía detenerse en ningún lado porque una fuerza gravitatoria lo succionaba, se llegó arrastrado hasta el borde del pantano y sintió como su piel se chamusqueaba por el calor del sol, que aún no terminaba de hundirse. Incapaz de detenerse, terminó fundido en el interior del gran astro, gracias a los orificios de una gran protuberancia que lo succionó y lo sepultó hasta el inframundo solar, donde poco a poco fue devorado por las inclementes lenguas de fuego que subían desde el foso nuclear y que adornaban los cráteres como las rubias hebras de una desquiciada doncella celestial. Esa dantesca visión que sin estar dormido se le presentó, lo llenó de espanto y lo hizo conmoverse y desistir de sus caprichosos sueños. Entonces se levantó y enfilando hacia su casa, decidió renunciar a ese oro y a las riquezas que el fantasma le ofrecía, alegando que un hombre pobre y honrado tendría abiertas gentilmente las puertas del cielo sin necesidad de tantos aspavientos. Mientras disfrutaba de la noche cálida y agradable, fumaba un cigarrillo y daba las gracias al Creador por haberlo liberado, jurando nunca más dejarse llevar por pensamientos y acciones tan siniestras y tan alejadas del buen criterio, de la razón donde se viese expuesto su espíritu insondable a sucumbir ante los nefastos desatinos de las adversidades. Pero cuando más feliz se sentía de ser un hombre nuevo, al romper su hilo febril, el gusano infame de la ambición surgía de su dormancia y devoraba con impetuosa gula en el intelecto de Onelio los nutrientes necesarios para supervivencia, y le hacía retonar álgido y presuroso, esta vez con unas ansias desatadas a su idea primigenia. Y nuevamente deseó poseer no solo el oro del fantasma, sino todo aquel que pudiese ver con sus avaros ojos, y se justificó diciendo que no era su culpa, si aquel execrable engendro del infierno había decidido cercenar tantas vidas, y que tal riqueza le pertenecía por haber padecido en carne propia todo el odio del decapitado adefesio. Convencido de que estaba tomando la decisión correcta, y sin querer distraerse en situaciones conflictivas que finalmente lo llevarían a la confusión, haciéndole perder su valioso tiempo, se llegó a la casa del anciano, tocó con altanería y violencia en la oxidada puerta, y hasta pareció dibujar en su rostro una sonrisa macabra, cuando le abrieron sin preguntar quién era. El señor Matracuaro, ese ser monstruoso que en el pasado decapitara al joven poeta, se había convertido en un anciano famélico, débil y esquizofrénico, con el correr del tiempo. Situación que alegró a Onelio, porque le facilitaba aún más la ejecución de su macabra industria. Al abrirle, creyendo reconocer a cualquier ser amado que retornaba por alguna razón desde el pasado, quiso abrazarle y hasta le dijo: «Entra, querido mío. Entra, querido mío. Desde siempre te esperaba». Onelio fingió sonreírle con la finalidad de ganarse un poco más la entrada. «Lo que es la soledad», masculló, casi en silencio al escuchar esas afectuosas palabras. Pasó adelante, esperó calmado en el pasillo mientras el anciano terminaba de cerrar la puerta. Luego, cuando éste volteó hacia él y se prestaba a recibirlo con benevolencia, ya no era Onelio, un hombre sano, sino que convirtiéndose en una bestia humana, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo con ambas manos. El anciano abrió sus enormes ojos y el temor de la muerte, dormido durante tantos años en su conciencia, pareció estornudar, despabilarse
y levantarse ante su apurada situación. El viejo asesino cayó al suelo sin decir ninguna palabra. Se golpeó la cabeza contra los tubos de la calefacción y, perdiendo el conocimiento, se quedó tirado sobre un pequeño hilo de sangre que le brotaba de la nariz y que lentamente comenzaba a gestarse con amplitud y fecundidad hasta formar un charco considerable. Había en su rostro el rictus horrible de una muerte largamente temida y esperada, que sin embargo le había mostrado su lado amable y que recién se le manifestaba en las postrimerías de su vida aciaga y desgraciada. Onelio lo miró estupefacto. Había ido a matarlo, pero jamás se imaginó que se muriera solo. No lo mataron las potentes garras que se aprisionaron sobre su cuello. Tampoco lo mató el golpe contra la pared ni la caída fatal sobre el suelo. Estaba muerto en vida desde hacía mucho tiempo, y lo remató el miedo y el recuerdo del fantasma, al cual creyó ver dibujado en los ojos de su asesino. Más preocupado por reclamar su tesoro que por el manuscrito mismo, buscó la forma de culminar su obra, y sucedió que, revisando entre algunos cajones viejos, encontró la foto de Sarah Camilson y descubrió aterrorizado en aquel semblante una mujer que le dio la vida. Esa mujer que veía en el retrato era su madre. Él era el hijo que aquella desdichada había perdido en el verano del 52, a la edad de 7 años, en ese mismo parque, con un nudo en el alma y una confusión terrible muy difícil de explicar. Lloró ante el retrato de esa madre a la cual había estado buscando durante toda su adolescencia. El impacto fue tan grande que, tratando de conseguir más fotos, abrió uno a uno todos los baúles y encontró un siniestro instrumento: la daga con el que el asesino había degollado el fantasma. A su madre y probablemente también a su verdadero padre, quien fue encontrado muerto a puñaladas meses antes de su nacimiento, la apretó entre sus manos, avanzó hasta el cadáver y, en un acto de barbarísimo atroz imposible de describir, degolló al monstruoso anciano, del mismo modo en que éste lo hiciera con sus presos. Introdujo la cabeza en una bolsa plástica, luego le arrancó el corazón para llevárselo al fantasma, recuperó el manuscrito y también se llevó consigo todos los retratos de su madre. Se dirigió excitado hacia Greenwood Cemetery, profanó de nuevo la tumba del fantasma, sacó la calavera de goma e introdujo sin ningún remordimiento la del recién degollado. Cerró la urna, devolvió la tierra a su lugar, colocó de nuevo la lápida y se alejó en medio de la oscuridad a la definición del pacto con ese maldicho espíritu de las tinieblas que ya también lo traía cansado. El fantasma de Prospect Park es una obra del escritor venezolano Albo Aguasola, novela de ficción que te sumergirá en el universo infinito de lo desconocido, donde las dulces melodías conquistarán cada parte de tu alma, alegrando tu despertar los sábados a las 8 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche. Soñarás con un viaje hacia un lugar misterioso, acompañados de los encantos majestuosos, nunca antes explorados, por Cima 92.9 FM y www.cima92.9fm.com.be. Los invito a seguir en Facebook y en Instagram El Fantasma de Prospect Park y las redes sociales del escritor en Facebook y Twitter como Albo Aguasola.